Hola queridos amigos, bienvenidos a la clase número 5, el servicio, el secreto que abre corazones. ¿Saben? La clase 3, la amistad clave para cumplir la misión, y la clase 4, cómo conseguir interesados en el estudio de la Biblia, y esta clase 5, el servicio, el secreto que abre corazones, son claves para la misión personal. Hoy vamos a compartir valiosas enseñanzas del ministerio del Señor Jesús y muchos consejos prácticos. Si aún no has visto las clases anteriores, les recomiendo que lo hagan. No se pierdan esas clases. Estos temas son vitales. No solo tienen que ver con la labor misionera, sino también con nuestro crecimiento espiritual para una vida cristiana plena en Jesús. Les agradezco que al ver las clases les den un me gusta y nos dejen sus comentarios. Y si tienen un pedido especial, lo hagan. Queremos orar por usted. Recuerden compartir con su esfera de influencia este canal. Las cosas buenas son para darlas a conocer, no para guardarlas. ¿Sabías que nuestro testimonio proporciona una luz orientadora que nos guía hacia un cometido que dirige nuestra conducta y nuestra forma de vida? Oremos. Amado Dios, nos acercamos a ti pidiendo en esta hora la sabiduría de lo alto, la compañía de tus santos ángeles y el poder de tu Santo Espíritu para que esta clase llegue a lo más profundo de nuestros corazones y nos ayude a vivir un cristianismo práctico. En el nombre de Jesús. Amén. En el Evangelio de San Juan, en los capítulos 13, 14, 15, 16 y 17, se presentan detalles muy importantes de las actividades que realizó Jesús justo antes de iniciar el proceso de su muerte. En forma particular, en estos capítulos mencionados, Jesús enseñó 5 principios fundamentales para el crecimiento cristiano y para el cumplimiento de la misión. A través de estos 5 principios, Jesús estableció 2 fundamentos clave. Número 1, preparó a los discípulos para afrontar la realidad de la experiencia cristiana y crecer en Cristo. Y número 2, los capacitó para que discipularan a otro y se multiplicaran. Estos 5 principios transformadores los había estado enseñando Jesús durante los 3 años y medio de ministerio que pasó con sus discípulos. Pero justo antes de su muerte, allí en el aposento alto, donde Jesús reunió a sus discípulos para celebrar la última Pascua que pasaría con ellos, Él resumió y enfatizó estos principios modelándolos delante de ellos. En cada uno de estos 5 capítulos, el 13, el 14, el 15, el 16 y el 17, encontramos un principio fundamental. Pero para efecto de esta clase, el servicio secreto que abre corazones, solo vamos a considerar el principio que encontramos en el capítulo 13, el principio del espíritu de servicio. En un mensaje complementario estaremos, Dios mediante, presentando los otros 4 principios
contenido en los capítulos 14, 15, 16 y 17. Estén atentos a la notificación del canal. Será un mensaje adicional a las clases. En San Juan capítulo 13, verso 4 leemos que se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a secarlos con la toalla con que estaba ceñido. Sí, el principio fundamental que se plantea en el capítulo 13 es el espíritu de servicio. En el deseado de todas las gentes, la página 12, leemos el siguiente pensamiento. Fuera del egoísta corazón humano, no hay nada que viva para sí. No hay ningún pájaro que surca el aire, ningún animal que se mueve en el suelo que no sirva a alguna otra vida. No hay siquiera una hoja del bosque, ni una humilde brizna de hierba que no tenga su utilidad. Cada árbol, arbusto y su hoja emiten ese elemento de vida sin el cual no podría sostenerse ni el hombre ni los animales, y el hombre y el animal a su vez sirven a la vida del árbol, del arbusto y de la hoja. En su visita a Cuba en septiembre del 2015, el Papa Francisco dijo lo siguiente: quien quiera ser grande debe servir a los demás y no servirse de los demás. Es de vital importancia que todos comprendamos el tema del servicio y sobre todo que lo vivamos si es que anhelamos que el Espíritu de Dios empiece a generar una transformación en nuestro interior. Esto fue la clave en la vida de los discípulos y en la labor que realizó la iglesia cristiana primitiva. Y esto es la clave para la iglesia hoy. Todo seguidor de Cristo ha sido redimido por Él con el propósito de servir a los demás. Jesús nos enseña a través de su ejemplo que el verdadero objeto de la vida es el servicio. A través de una vida de servicio en favor de los demás, nos colocamos en una íntima relación con Cristo. La ley del servicio o el espíritu del servicio se constituye en el eslabón que nos une a Dios y a nuestros semejantes. Eso está en Palabra de Vida del Gran Maestro, la página 262. La ley de la vida es la ley del servicio. El cielo nos ha dotado o equipado a cada uno de nosotros para el servicio. Los discípulos no podían estar preparados para la transformación personal y para el cumplimiento de la gran comisión de Mateo 28, 18 al 20, si no aprendían por precepto y experiencia del espíritu de servicio. De igual forma nosotros. En el Camino a Cristo, la página 79, leemos: cada acto de sacrificio personal en favor de los demás robustece el espíritu de benevolencia en el corazón del dador y lo une más estrechamente con el Redentor del mundo, quien siendo rico, por amor de vosotros, se hizo pobre, a fin de que os enriquecierais con su pobreza. Y únicamente mientras cumplamos así el plan de Dios, el plan que Dios tenía al crearnos, podrá ser la vida una bendición para nosotros. Tener espíritu de servicio es vital para el ser humano, y no solo para sí mismo, sino para dar a conocer las riquezas de la gracia de Cristo. En San Marcos capítulo 10, el verso 45 leemos:
porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Jesús compartió 3 enseñanzas para tratar de establecer en sus discípulos el espíritu de servicio. En San Juan capítulo 13, verso 4, leemos que se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. La primera enseñanza es que para que el espíritu de servicio sea aprendido, el líder debe tomar la iniciativa de servir a su grupo. De lo contrario, el grupo jamás aprenderá a servir. San Juan 13:8 dice que Pedro le dijo: «¿No me lavarás los pies?». Y el Señor le respondió: «Si no te lavare, no tendrás parte conmigo». Y aquí viene la segunda enseñanza del Señor Jesús. Es vital dejar que nos sirvan y es vital servir a otros. Si no te sirvo, no hay compañerismo. Y si no hay compañerismo, no tendrás lugar aquí ni allá. Eso fue lo que quiso el Señor Jesús decirle a Pedro. El servicio tiene esa propiedad de establecer verdadero compañerismo. El servicio fue el factor fundamental para el derramamiento del Espíritu Santo y el crecimiento de la iglesia, y sigue siendo hoy el factor fundamental. En San Juan 13:12 leemos: «Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho?». El mismo Jesús les pregunta: ¿saben lo que he hecho? ¿Tienen idea de lo que he hecho? ¿Tienen idea de por qué lo hice o de cuál fue mi propósito al hacerlo? Aquí está la tercera enseñanza. La única manera en que ustedes pueden aprender a servir es a través del ejemplo o del modelaje. El espíritu de servicio es fundamental. Este principio debía regir la vida y el ministerio de los discípulos para que se pudiese obrar la transformación de sus vidas y se estableciera la iglesia y creciera. En el libro La Educación, la página 298, hay un hermoso pensamiento que personalmente me fascina mucho y quiero compartir con ustedes. Dice así: en nuestra vida terrenal, aunque restringida por el pecado, el mayor gozo y la más elevada educación se encuentra en el servicio. Y en el estado futuro, libre de las limitaciones de la humanidad pecaminosa, es decir, en la tierra nueva, hallaremos nuestro mayor gozo y nuestra más elevada educación en el servicio. Testificando, y mientras testificamos, aprendiendo de nuevo acerca de la riqueza de la gloria de este ministerio, el cual es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Resumiendo, Jesús estableció el espíritu de servicio en San Juan 13 a través de 3 enseñanzas. Número 1, el líder toma la iniciativa para servir a los miembros de su grupo. Los miembros del grupo aprenden de la iniciativa del líder. Número 2, el espíritu de servicio derriba barreras. Si no nos servimos, no hay compañerismo cristiano, porque es justamente gracias a la experiencia de compartir, de servirnos unos a otros, que hay amistad, compañerismo y unidad. Y número 3, el espíritu de servicio
solo puede ser enseñado a través del modelaje, no en una clase en YouTube, no en un seminario, no, a través del modelaje en la experiencia práctica. A todos nos corresponde modelar espíritu de servicio. Quienes dirigen la obra están llamados a modelar espíritu de servicio ante los pastores. Los pastores debemos modelar ese espíritu de servicio ante los ancianos de iglesia y los líderes de los grupos pequeños. Los ancianos de iglesia y los líderes de grupo pequeño deben modelar ese espíritu de servicio ante los miembros de la iglesia. Y la iglesia entera debe modelar ese mismo espíritu de servicio ante el mundo. Y el mundo se conmoverá y el mundo será conquistado para Jesús. Qué vital es el principio del espíritu de servicio. Leía una siguiente experiencia de un famoso periodista que fue de turista en cierta ocasión a la India y fue conducido a un leprocomio donde observó a una misionera que ponía todo su amor en curar a las víctimas de tan terrible enfermedad. Al ver las tiernas y expertas manos de la misionera, exclamó: yo no le lavaría las llagas a esos leprosos ni por $1.000.000. A lo cual la misionera le contestó: ni yo tampoco lo haría por esa cantidad. Y él le preguntó entonces: ¿cuánto cobra usted por hacerlo? Y quedó asombrado con la respuesta de la misionera: yo no cobro nada por hacerlo, lo hago por amor. Fue la respuesta de la misionera. ¿Qué impacto causó la vida o la vivencia de este principio en la vida de los discípulos y en la vida de la iglesia? El espíritu de servicio generó entre ellos un compañerismo estrecho que antes no existía y una comunión tan especial que transformó sus vidas. El Espíritu Santo fue derramado en sus vidas y el mundo fue impactado por su testimonio. Jesús preparó justamente a sus discípulos para esto. El tener esta experiencia personal y práctica de vivir en comunión con Dios y unos con otros nos prepara para estar listos para entrar en comunión con los perdidos que necesitan salvación. ¿Cuál es nuestra mayor necesidad? Nuestra mayor necesidad es procurar un bautismo diario del Espíritu Santo y aprender a vivir cada día en comunión con Dios y en comunión unos con otros. Vivir la vida cristiana como corresponde, manifestando el mismo espíritu que tuvo nuestro Señor Jesucristo. El verdadero cristianismo consiste en vivir en correcta comunión con nuestro Dios cada día y que eso se refleje para poder vivir en comunión unos con otros y estar en comunión con los perdidos. Podemos comenzar un proceso de comunión los unos con los otros, despojarnos del egoísmo, despojarnos del yo, humillarnos y tener el espíritu de servicio y recibir poder y llegar a ser testigo en el lugar donde estamos. La comunión con Dios, si es correcta, debe manifestarse en correcta comunión los unos con los otros. Y el servicio es el eslabón vinculante. Primera de Juan 4:20 dice: si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pero el que no ama a su hermano, a quien ha visto,
¿Cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Pidámosle al Señor que nos haga sensible al ministerio del Espíritu Santo en nuestras vidas y en la vida de los demás. Oremos para que Dios abra los ojos a las oportunidades espirituales que nos ofrece cada día para compartir nuestra fe con otros. Que Dios nos dé ojos para ver, corazón sensible para escuchar y voluntad presta para compartir a Cristo, a ese Cristo que conocemos, que amamos, compartirlo con los demás. Y entonces entraremos en un camino, un viaje emocionante, fascinante con Cristo Jesús. Cuando nos ocupamos por el bienestar de los demás y nos esforzamos por llevarlos a Cristo, la vida adquiere un significado nuevo, especial. Experimentamos una sensación de satisfacción, de alegría, de plenitud que antes no tenía. Se ha dicho, dice Rabindranath Tagore, un escritor hindú, quien no vive para servir, no sirve para vivir. Proponte cada día manifestar actos de bondad a todos aquellos a los que necesitan. Elena G. de White dice, muchos no tienen fe en Dios y han perdido la confianza en el hombre, pero saben apreciar los actos de simpatía y de auxilio. Cuando ven a alguien que sin el aliciente de las alabanzas ni esperanza de recompensa en esta tierra, va a sus casas para asistir a los enfermos, dar de comer a los hambrientos, vestir a los desnudos, consolar a los tristes y encaminarlos a todos con ternura hacia el ser de cuyo amor y compasión el obrero humano es el mensajero. Cuando ven todo eso, su corazón se conmueve, brota el agradecimiento, se enciende la fe, ven que Dios cuida de ellos y así quedan preparados para oír la palabra de vida. Recuerden, las acciones son más elocuentes que las palabras. Debemos demostrar el Evangelio antes de predicarlo. No se pierdan la próxima clase, la clase número 6, el poder del testimonio personal. Oremos. Gracias, amado Dios, por esta clase. Gracias por el modelo perfecto, Cristo Jesús, porque siendo Dios se hizo hombre y se humilló y vino para servirnos a fin de enseñarnos a servir. Gracias porque la ley del cielo y de la tierra es la ley del servicio. Ayúdanos, oh Dios, a vivir bajo el Espíritu de Cristo, el Espíritu de servicio. Bendice a cada uno de los alumnos de esta clase, en el nombre de Jesús. Amén. Recuerda, busca a una persona, llega a su corazón, muéstrala a Jesús y llévalo a Él. Que Jehová te bendiga.